Ok, hermanos, pues Dios les bendiga. Saludos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Pues ya dijo el hermano Daniel, hemos tenido un tiempo de gran bendición y bueno, pues estamos aquí nuevamente reunidos. Traigo algunos pensamientos que quiero compartir con ustedes y pues vamos a orar para que Dios guíe y tome el control de esta reunión. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por nuevamente darnos la oportunidad de estar juntos en esta reunión en la que venimos alrededor de nuestro Señor Jesucristo a aprender. Gracias, Señor, pedimos que nos llene con su Espíritu, que nos dé sabiduría, Señor, y que su palabra sea clara en esta mañana. Gracias por los hermanos y gracias por su bondad y misericordia hacia nosotros, Señor. Rogamos esto en el nombre de nuestro Maestro Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, por favor. Lucas, capítulo 12, verso 35. En algunas Biblias hay subtítulos, en esta dice el siervo vigilante, en San Lucas 12:35. En este tiempo pues que hemos estado haciendo algunos viajes, estuve con mi familia en Colima y bueno pues solo para empezar como introducción quisiera dar gracias a Dios por darnos esa oportunidad de estar con la familia en Colima y también pues con los hermanos. Pues todos los planes que teníamos se cambiaron y al final todo fue diferente, pero es interesante cómo al convivir con personas que no, de alguna manera no están muy apegadas o no tienen mucha, no se han acercado a la palabra o a las enseñanzas de Jesús, te das cuenta cómo viven, te das cuenta de su hablar, te das cuenta de sus acciones. Y bueno, pudimos estar ahí y también pudimos estar con los hermanos en Monterrey, un contexto, y con los hermanos de Monet, un contexto totalmente diferente, ¿no? Te das cuenta de que hay personas que saben de lo que se trata este camino, el lenguaje es distinto, las pláticas son diferentes, sus acciones, te das cuenta cuán diferente es. Y bueno, pues de eso quiero hablar, de aquellos que estamos en este camino, que hemos conocido cuál es la voluntad del Señor. Y bueno, vamos a empezar leyendo estos versos. Dice en Lucas 12:35, voy a leer hasta el 40, dice: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estos versos hablan algo muy claro, estar preparados para cuando el Señor regrese. Vemos a los hermanos, vemos la convivencia, estamos con ellos y hay más personas también queriendo escuchar, queriendo aprender.
y nos damos cuenta a través de su caminar, cómo hay personas que están preparándose para la venida del Señor. Hay un ejemplo en la naturaleza, por ejemplo, las hormigas se preparan para cuando venga la temporada en la que no puedan salir de sus nidos, los hoyos en la tierra donde se meten, y vemos que se preparan su comida, están trabajando y están listas para ese tiempo, incluso defendiéndose de otros insectos que tal vez les quieran robar la comida. Lo mismo sucedía en las culturas antiguas o mesoamericanas. Cuando ellos peleaban por algo, peleaban a veces por que no les quitaran su alimento o sus provisiones, porque ellos se tenían que preparar para el invierno donde escaseaba la comida, y si no se preparaban, pues sabían que iba a ser una situación difícil, por eso estaban preparados. Entonces, que tengamos eso en mente ahora mismo, estar preparados, es importante tener en cuenta en nuestra mente la importancia de estar preparados. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 25, verso 1. Mateo 25, verso 1. Bueno, vamos a leer toda esta parábola. La vamos a leer, pero vamos a ir por partes. Primero vamos a leer del verso 1 al 5, y así poco a poco vamos a ir sacando algunos pensamientos de aquí. También vamos a revisar algunas otras escrituras y vamos a empezar. Dice en San Mateo el Señor Jesucristo hablando en el verso 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Vemos aquí, voy a extraer algunas cosas de aquí. Por ejemplo, habla acerca de, como en el otro verso que leímos de Lucas, habla acerca de lámparas, ¿verdad? Mantener encendidas vuestras lámparas. ¿Qué simboliza la lámpara en los proverbios? No sé si se acuerdan, en los salmos, perdón. ¿Qué simboliza en ese Salmo 119, verso 105? ¿Se acuerdan qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera. Y bueno, eso es lo que vamos a analizar. Estamos hablando de una lámpara como simbolizando lo que es la palabra, pero también habla de aceite, está hablando de aceite, ¿verdad? Sabemos que el aceite, ¿qué simboliza también? Ya lo hemos mencionado y lo hemos visto también, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Son dos cosas que se están mencionando aquí, de las cuales vamos a hablar. Vamos a ver cómo el Espíritu y la lámpara, ¿verdad? El Espíritu y la palabra de Dios, perdón, es unidos, es como hacer su voluntad. No solamente es la palabra, pues si no hay el Espíritu de Dios, pues no tiene nada, la palabra está seca, está muerta, ¿verdad? Es un complemento, el mismo Espíritu y la palabra es un complemento que es necesario, como en estas vírgenes, ¿verdad? Ellas tomaron sus lámparas y también tomaron aceite, pero hubo unas que no, y de eso vamos a hablar ahorita. Vemos también una comparación. Primero se habla acerca de unas vírgenes insensatas, ¿verdad? Dice de las vírgenes insensatas, las insensatas tomando sus lámparas, o sea, sí tomaron la palabra, no tomaron consigo aceite, en comparación con las prudentes. Dice de las prudentes dice, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas
juntamente con sus lámparas. Es decir, podemos ver que las insensatas, quizá alcanzo a ver que solamente iban a la teoría, ¿no? Estaban en la teoría, pero no les importó mucho el espíritu, no les importó mucho el aceite, no les importó mucho mantener encendida su lámpara, o quizá ni siquiera lo pensaron, quizá en ese momento dijeron, pues no es tan importante, no vamos a ir tan preparadas. Es decir, vemos que la insensatez en comparación con la prudencia, la insensatez lleva al no esfuerzo, lleva a la sabiduría propia. Estaba investigando un poco que insensatez tiene como sinónimos ligereza, tiene como sinónimos también falta de razón, también necedad, ¿verdad? Y bueno, pero sin embargo vemos que las prudentes traían sus lámparas y traían también aceite, porque ellas tal vez pensaron, es posible que se nos pueda acabar. O sea, fueron previsoras, eran prudentes por eso mismo, porque estaban tomando en cuenta qué sería importante para mantener encendidas las lámparas. Pues era algo necesario, era algo que ellas iban a necesitar, porque era de noche, ¿verdad? Nos damos cuenta, otra de las cosas que nos damos cuenta aquí es que era de noche. ¿Cómo y qué pasa en la noche? ¿Cómo nos sentimos en la noche? Este tiempo que estuvimos viajando, yo cuando me fui a Colima y cuando regresé viajé de noche. Y realmente te das cuenta de que hay algo de cierto temor de estar en la noche e ir por un camino, ¿verdad? Necesitas luz, ir viendo, estar viendo por dónde vas, porque tal vez pueda salir un animal o pueda salir un carro. Tienes cierto temor de desviarte hacia un camino por donde no es, y vas todo el tiempo alerta. Así es en la noche, ¿verdad? Está hablando de oscuridad, es un tiempo de oscuridad, no es en el campo, en el bosque, con el sol y los pájaros y las flores. Es un tiempo de oscuridad, es en la noche. Así es la noche, es algo que incluso da temor, da miedo, porque sabemos que corremos peligro en la noche. Cuando tú caminas por la noche en la calle, sientes un poco de inseguridad, porque tal vez te pueda pasar algo, ¿no? No es lo mismo que ir de día. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a recordar la comparación de lo que es la insensatez y lo que es la prudencia, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas otra vez, vamos a regresar a Lucas 6, San Lucas 6, verso 46. Lucas 6, 46. Dice en Lucas 6, 46 al 49, voy a leer, dice, también el Señor Jesucristo hablando aquí: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquella casa, la casa es el ser, está refiriéndose a nuestro ser. El ser depende de la presencia o de la ausencia de Dios, lo vemos claramente. Vemos la presencia de Dios en las personas. Por ejemplo, cuando estuvimos con los hermanos, vemos la presencia de Dios, pero también vemos personas en las que no está la presencia de Dios, hay ausencia de Dios. Son personas que quizá alguna vez han escuchado de la palabra, pero como dice aquí, oyó pero no hizo. O sea, esa persona sabía bien qué es lo que decía su Señor, pero prefirió, ¿verdad? Como las vírgenes, ser insensata o ser insensato, ¿verdad? Podemos caer en eso, puedo ser insensato al yo mismo escuchar la palabra, pero decir, bueno,
Pues eso dice el Señor, pero tal vez yo pienso así, lo voy a hacer así. Pues eso explica aquí, es insensatez, es sabiduría propia, es algo que no va a producir un buen fruto. Entonces, hablando de la presencia y de la ausencia de Dios, estando en una inundación, ¿verdad? Me imagino que viene a mi mente que es como una prueba, ¿no? Cuando no dice que al que puso su casa sobre roca, que puso bien el fundamento y el cimiento, ¿verdad? No dice que no va a venir prueba, ¿verdad? Dice que va a venir prueba, al igual que el que no la puso, ¿verdad? Pero hay una diferencia, pues, aquel al que puso ese cimiento en la roca, ¿verdad? Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y aunque vino la prueba con ímpetu, aunque vino la inundación, ¿verdad? No la pudo mover, pues el ser, esa casa somos nosotros, ¿verdad? Cuando viene inundación, cuando viene prueba, cuando estamos en prueba dura, ¿verdad? La opción que tenemos es tener la presencia de Dios en nuestra vida, y esa presencia de Dios pues es haciendo su voluntad. Pues si no, como dice aquí, pues vendrá la ruina del ser. Pues tenemos esta oportunidad tan preciosa de con las pruebas que vienen, tener un cimiento firme. ¿Qué es una pregunta que se me vino a la mente cuando estaba leyendo estos versos? Es ¿qué tenemos en nuestra mano, verdad? ¿Tenemos una roca o tenemos tierra o arena, como dice aquí, verdad? Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes fueron niños, o tal vez ahora, no sé, cuando agarras tierra en la mano y estás jugando, pero no la sueltas, y estás jugando un rato con ella y corriendo y todo, llega un momento en el que abres la mano y no es la misma tierra que tenías. Poco a poco se va yendo la tierra, no permanece, o sea, poco a poco se va. Pero una piedra, ¿verdad? Cuando tú tienes una piedra, ahí permanece, no se acaba la piedra, no se desgasta tan fácilmente, puede durar muchísimo tiempo porque es una piedra, es algo firme. Entonces, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Tenemos piedra o tenemos tierra que no va a permanecer, arena que se va a ir, ¿verdad? Aquí el Señor está diciendo, pues, la roca es algo que en la prueba te va a ayudar, pero la arena o la tierra, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, si tú has decidido mejor tener arena o poner tu fundamento en la arena, en la tierra, es claro que va a venir derrumbe, va a venir la ruina, porque no vas a soportar. Es algo incluso que el Señor con este sencillo ejemplo lo explicó a sus discípulos. Es algo claro, es algo que podemos ver y darnos cuenta de esto. Vamos a volver otra vez a la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25. Si por ahí pueden ponerle algo para regresar, porque como les dije, vamos a seguir leyéndola. Vamos a leer el verso 6 y el 7. Dice, en el 6 y el 7, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las 10 arreglaron sus lámparas. Y vemos que dice a medianoche, ¿verdad? Medianoche es una oscuridad, digamos que puede ser que sea lo más denso posible, ¿no? Lo más oscuro, a medianoche. Fue cuando llegó el Señor. No estemos esperando que el Señor va a llegar en un tiempo tranquilo y que vamos a estar en paz y no va a haber luchas, no va a haber prueba. Va a llegar en medio de la batalla, va a llegar cuando la batalla esté más recia, ¿verdad? Cuando la oscuridad esté más densa, ¿verdad? Y algo que resalta aquí dice, se oyó un ¿qué? Un clamor, ¿verdad? Se oyó un clamor, o sea, como cuando estás esperando algo tanto, ¿verdad? Y no llega,
y de repente, después de tanto esperar, y lo estás esperando con tanta necesidad de ver eso, y de repente, por ejemplo, a un familiar o algo, ¿no? Y cuando lo ves y dices, ya llegó, ¿verdad? O sea, se oye un clamor, incluso combinando felicidad, pero también combinando a lo mejor algo de sentimiento como de tristeza, ¿no? Como de necesidad de algo, como cuando un bebé ve a su mamá, ¿verdad? La ve y está como con risa, con llanto, ¿no? No solamente es risa, no solamente es llanto, es una combinación de sentimientos, puede ser así. Y vemos que se oye este clamor, ¿verdad? Un clamor a medianoche. Y la pregunta es, ¿verdad? Una vez más, cuando venga el Señor, ¿verdad? ¿Qué vas a tener entre manos? ¿Verdad? ¿Vas a tener entre manos la arena? ¿O vas a tener la roca? Lo que Él dijo que iba a ser necesario para mantenerse firme en la prueba. ¿Verdad? Tantos argumentos podemos tener en contra de lo que es la voluntad de Dios para no hacer la voluntad de Dios. Pero al final, ¿qué argumentos podemos tener? Cuando el Señor venga, ¿qué argumentos vamos a tener? Pudiera ser que, como estábamos hablando hace rato, una cosa es luchar con algo y otra cosa diferente es rendirse a algo, ¿verdad? Cuando tú te estás rindiendo a algo, no estás luchando, no hay una lucha ahí, estás rindiéndote a algo. No podemos pensar que si estoy siendo tentado y me rindo a esa tentación y decir, estoy luchando, estoy esforzándome. No, eso no es luchar. Luchar es que cuando hay tentación te mantienes firme, y cuando viene el río con inundación, con ímpetu, te mantienes firme, aunque es difícil, y aunque a veces sentimos la tentación de ya no luchar, de ya mejor dejar esta batalla y dejar este camino. Podemos tener esa tendencia, hermanos, pues somos humanos, somos seres humanos y podemos tender a rendirnos, a ya no querer pelear, a ya no querer luchar, porque es difícil, cada vez es más difícil. Pero tenemos la opción de luchar o rendirnos. Entonces, solo quería hacer esa diferenciación. Si estás luchando con algo, ¿verdad? Está bien, pues hay lucha, hay batalla. Y así va a ser en la noche. Pero si te estás rindiendo a algo, eso no es batallar, eso no es luchar. No, o sea, el ánimo es a no rendirnos, a seguir adelante. El ánimo es a seguir luchando. Por más difícil que parezca, por más difícil que se ponga la batalla, por más recia que se ponga, hay que seguir adelante. Es como el hermano David dice a veces, o sea, nosotros vemos al hermano David, vemos un hombre de Dios, un hombre que habla palabras sabias, pero él mismo dice, o sea, yo a veces me siento en el suelo y solamente quisiera levantar un dedo, diciendo, aquí estoy, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Estoy luchando, aunque estoy tirado y ya no puedo y ya no tengo fuerza, pero aquí estoy, ¿verdad? Eso no es rendirse, eso es estar luchando, aunque estés tirado, pero estás luchando. Entonces ese es el ánimo, a luchar, a seguir adelante, pues, aunque sea duro este camino y aunque venga la prueba difícil. Bueno, aquí vemos que llegó el Señor. Y vamos a seguir leyendo ahí mismo. En el 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, ellas ya como que vieron que sus lámparas se les estaba apagando. Y entonces, después de la insensatez, después de no esforzarse, de no ser previsoras, ahora ya la consecuencia es el egoísmo. Vamos a seguir comparando la insensatez con la prudencia. Ahora ya viene el egoísmo. Danos del que ustedes tienen. O sea, ni siquiera por favor, o sea, está exigiendo. Dadnos. Dice, dadnos de vuestro aceite. Ni siquiera dice, ¿podrían darnos aceite? Pues no fuimos previsoras. Ahora es exigiendo, dame de tu aceite. ¿Por qué? Porque el estar así como ellas, como estas vírgenes,
el no ser prudentes, el ser ligeros, el no usar la razón y ser necios en una postura, va a llevar después al egoísmo. Y eso es otra cosa que va a impedir que el Señor realmente venga y esté realmente buscando a personas como tú, o como yo, si es que estoy así, ¿verdad? Pues porque nuestras lámparas se van a apagar, están diciendo ellas. O sea, se daban cuenta de que era importante. La pregunta es, si es importante, porque cualquier otra persona que no conozca de la palabra, o que esté en contra de Dios, o que viva en ateísmo, pues simplemente se hubiera ido, ni siquiera hubiera ido ahí a esperar al novio. Pero ellas dicen, porque nuestras lámparas se apagan, o sea, sabían que era importante. La pregunta es, si sabían ellas que era importante, ¿por qué? ¿Por qué razón no fueron previsoras? Sabían que era importante, lo sabían. Dice en el 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Fíjense, después la prudencia, ¿a qué llevó? A ser sabias, ¿verdad? A ser sabias. O sea, la prudencia tuvo como fruto ser sabias, porque ellas no les dijeron, no les vamos a dar. O sea, no dijeron de una manera egoísta, no les vamos a dar, ¿verdad? Actuaron con sabiduría, para que no nos falte a nosotras, pues sabían que si ellas daban del aceite que tenían, se les iba a acabar también, pero tenían lo suficiente porque ya llegó el Señor, ¿verdad? Porque ya había llegado su Señor, pero ya dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren, para que no nos falten ni a ustedes ni a nosotros. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Imagino que una persona sensata, una persona prudente, en este caso las 5 vírgenes que fueron prudentes, no tengo duda que animaron a las que no fueron prudentes. Vayan por aceite, es importante, porque se dieron cuenta de que no tenían, ¿verdad? Pero ellas no quisieron ir, por una u otra razón, quisieron estar así, y pues cabecearon, y durmieron. Y ahora dice que llegó el esposo cuando ellas fueron a comprarlo. O sea, fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde cuando ellas quisieron tener el fruto del Espíritu, quisieron ir por aceite, ¿verdad? Fue demasiado tarde. Tuvieron la intención, pero fue demasiado tarde, ¿verdad? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, estas vírgenes de las que estamos hablando, y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Realmente el Señor creo que conoce a todos, ve a todos, Él se da cuenta de los movimientos de todos, de sus pensamientos, de lo que hay en el corazón de cada uno. Pero les está diciendo que no los conozco, ¿verdad? ¿Por qué razón les está diciendo eso? Porque no eran realmente dignas, no eran dignas de entrar a esa boda. No eran dignas, pues ellas tuvieron como más importante su propia sabiduría, tuvieron más importante su insensatez, pero para las que fueron prudentes no había nada más importante, ¿verdad? Lo más importante era que venía el Señor, y por eso se prepararon, no había otra cosa más importante. Esa es la diferencia entre la prudencia y la insensatez. Cuando eres prudente, tienes claro el objetivo, tienes clara cuál es tu meta, y no hay nada más importante que eso. Pero cuando hay insensatez, hay ligereza, no es tan importante para ti, no hay un claro objetivo, no hay una clara meta, no hay una convicción clara, y entonces pues se provoca esto, ¿verdad? Que ya poco a poco pasa el tiempo y no hay algo que pueda solucionar el problema. Pues tú
nosotros mismos provocamos esto. Tengamos cuidado con esto, hermanos, a todos nos puede pasar. Yo hablando de mí mismo, en cualquier momento puede pasar que caiga en ligereza, que caiga en insensatez, y que tal vez tenga un poco la palabra y diga, bueno, no va a pasar nada, voy a darle por este lado, voy a hacerlo a mi manera, ¿verdad? Pero cuidado, pues todos los días me recuerdo lo importante que es ser prudente y ser previsor todo el tiempo, acordándome del ejemplo del Señor para ponerlo en práctica, con algunos errores, por supuesto, pero sin rendirme a seguir adelante, aunque hay cosas que ni siquiera entiendo a veces, pero no es importante entenderlo, es más bien creerlo y tener la convicción puesta en eso, en que el Señor va a venir, ¿verdad? Entonces que Él nos halle dignos, que Él nos halle dignos realmente de entrar con Él. Me venía la pregunta, el Espíritu, Dios es el que lo da, pero también nosotros podemos tomar de ese Espíritu porque Él lo está dando. Como dice en el libro de Hechos, ¿verdad? Dice, el Espíritu es dado a los que le obedecen. Es una forma de obtener ese Espíritu. Cuando Dios te lo da es porque estás obedeciendo, ¿verdad? Claro que no porque tú lo quieras nada más, pues Él te lo ofrece, pero realmente se lo ofrece a los que le obedecen, a los que realmente quieren ese Espíritu, porque quieren realmente estar con Él en esas bodas. Solo para terminar, vamos ahí mismo en Mateo, atrásito en el 24. Mateo 24, 35. Vamos a leer el verso 35 y después nos vamos a brincar al 42. Dice en el 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Verdad? Es lo que hace ratito mencionábamos. Es la roca, el fundamento, Cristo. Eso es lo que va a permanecer, ¿verdad? La prudencia es construir y que nuestro ser se base en lo que Él enseña, en creerle realmente a Él y esforzarnos a no rendirnos, a seguir adelante. Eso es lo que va a permanecer, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, eso, el mundo va a pasar, eso no va a permanecer. La arena, la tierra, eso no tiene fundamento, eso se va a desvanecer, ¿verdad? No seamos como ese siervo que construyó su casa, basó su vida y su ser en lo que este mundo ofrecía. Y luego dice en el 42, leemos del 42 hasta el 51 ya para terminar. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? ¿Quién es? Está haciendo la pregunta. ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es el siervo fiel? Está preguntando el Señor. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Realmente no servimos al Señor por lo que Él nos vaya a dar. No estamos sirviendo al Señor porque, cuando venga nos va a servir en la mesa. No es por eso. Realmente es algo que el Señor mismo está diciendo que va a hacer con aquellos que le sirvan. Es como esa corona, ¿no? Es como la corona que va a dar a sus siervos, a los que fueron fieles. Pero ¿qué dice de sus siervos fieles? Que aún en ese momento mostrarán humildad, dando esa misma corona, haciendo con ella ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede decirme qué es lo que hacen esos siervos cuando les dan la corona? Rindiéndola, ¿verdad? Así mismo es el Señor.
va a llegar y tal vez va a querer servirse, pero yo no creo que ninguno de nosotros vamos a dejar que el Señor nos sirva, ¿verdad? Vamos a, Señor, por favor, déjame servirte a mí, a ti, porque tú eres digno, ¿verdad? Yo solamente soy alguien que no merecía tu gracia y tú me rescataste, pues de eso se trata. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, siervo malo está diciendo, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad? Siempre que leía este pasaje me imaginaba a personas que ni siquiera querían saber nada de Dios. Y que personas que solamente querían vivir impíamente, en fiestas, querían vivir muy mal, sin Dios totalmente. Y me imaginaba, qué feo va a ser el día en que, pues, venga su Señor y los haya así, pues va a haber lloro y crujir de dientes. Pero analizando más a fondo esto, ¿verdad? Está hablando de un siervo también, ¿verdad? Pero un siervo malo. Está hablando de un siervo que también conocía cuál era la voluntad del Señor, pero dijo, mi Señor tarda en venir. Y fue descuidado, y fue insensato, ¿verdad? No quiso esforzarse, prefirió hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Es todo, hermanos, pues el ánimo es ese, a que estemos preparados, a que seamos prudentes. El Señor no tarda en venir, estamos ya casi llegando a la medianoche, ¿verdad? Ya estamos de noche y bueno, pues el ánimo es a seguir, que estas palabras que leemos aquí sean de ánimo, que no encontremos juicio en ellas, y si es así, pues es el momento de cambiar, es el momento de, como dice el hermano David, ¿verdad? Cuando vamos en el camino y tal vez nos desviamos, pero ¿qué tiene? Podemos regresar. ¿O qué tal si nos caímos? No importa, pues hay que levantarnos y seguir adelante. Es todavía tiempo, es el momento. Estamos cabeceando, está sueño, ¿verdad? Pero como una vez decía el hermano Daniel animando, ¿verdad? Es cuidar nuestra lámpara. Pues hay mucha prueba, hay mucho viento, que no se apague. Y para eso pues tenemos aceite que es dado a los que obedecen. Eso es el ánimo. Si alguien quiere decir algo más o alguna pregunta, pues vamos a orar para terminar y Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por una vez más la oportunidad que usted nos da. Queremos servirle, Señor. Ayúdenos, Padre, denos la fuerza para ser fieles, Señor. Cada hermano, cada hermana, Padre, pues necesitamos de usted, necesitamos de su gracia, Señor. Ayúdenos a esforzarnos día en día, Señor. Pedimos que bendiga, Señor, a cada hermano aquí reunido, a cada hermana también y a otros hermanos que están reunidos en otras partes, Señor. Sea con ellos, Señor. Y gracias por este día, Señor. Le pedimos que se quede con nosotros en la comunión, Señor, en el amor fraternal, animándonos los unos a los otros con sencillez de corazón, Señor, partiendo el pan. Gracias, Señor, por mis hermanos, Padre. Gracias por su palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Encontramos ánimo en sus palabras. Pues aún cuando vemos que en nuestra vida nos afecta para bien, no nos afecta para más, ¿no? Hay un efecto que causa un temor reverente y pues, de ánimo para animarnos unos a otros. Pues gracias a Dios que compartes, hermano. Que Dios te siga bendiciendo a cada uno. Pues sigan guiando sus familias.
cosas. Y cada uno de nosotros también, los jóvenes, madurando, guardándose, en tanto que vemos que el día se acerca. Dios les bendiga.